Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Bien, este es el séptimo y último capítulo de la guía de la iniciación al acuario marino. ¿Y qué vamos a hablar en este vídeo? De los peces y corales recomendados para principiantes. Empecemos por los peces. Peces que recomiendo. Bueno, aparte vaya a haber una serie de compañeros que van a recomendar una serie de peces, ¿vale? De la misma característica para iniciación. Y corales, algunos de ellos. ¿Qué recomiendo yo? ¿Vale? Para no repetir, yo recomiendo tres de ellos. Tres, bueno, sí, dos o tres, porque son de la misma familia. El Nemateleotris magnifica o dardo de fuego. Aquí veis la imagen. Es un pez bastante fácil de mantener y si lo metes en pareja, disfrutarás bastante. No necesita muchos litros, por ser los gobios no necesitan muchos litros, por lo tanto todavía es más recomendable para los que se inician. Para los que se inician no montan un acuario, normalmente no montan un acuario de más de 100 litros, entonces ese pez va como anillo al dedo. Tienes ese, el dardo de fuego, y luego tienes otro que es Nemateleotris decora, que es de la misma familia, lo que pasa es que los colores cambian. Aquí os pongo la imagen. Está también muy chulo. Descubrí que no había ningún tipo de incompatibilidad entre ellos, ¿vale? O sea, siempre y cuando no juntes dos parejas. Cuando yo solo lo probé un macho, o sea, dos especímenes, ¿vale? Y no tuve ningún problema. Lo que pasa que en una subida de calor que me tuve que ir de vacaciones, se murieron, me enseñó, quien lo cuidaba del acuario me enseñó los peces en la bomba. Se ve que un aumento de calor, no tenía controlado el tema, en fin, pero que en principio son bastante fáciles, ¿vale? Aún así puedes tener errores. Y otro también que recomiendo, que ese sí lo tengo desde que casi que empecé el acuario, es el gramaroleto. Ese pez aquí veis la imagen, ¿vale? Es un pez bastante gracioso, que también si lo metes en una pareja también va a estar más a gusto, porque son peces que si están solos se esconden bastante, pero si están en pareja se suelen ver más, ¿vale? Es un pez bastante interesante. Y bueno, y ya mis compañeros os dirán más peces. Y de corales, ¿qué corales recomiendo yo? Además del coral bueno, para el que no lo sepa, he hecho un artículo en la revista de Argos y sobre un tipo de coral de pólipo corto, coral duro de pólipo corto, pero es muy apto para principiantes, que es las montíporas digitata. Son corales muy fáciles, pues, aguantan bastante y tienen una tasa de crecimiento bastante interesante, ¿vale? Para llenar el acuario relativamente rápido. Además de eso, de esa especie, pues yo recomiendo Zoanthus, Palitoa, aunque eso sí, los Zoanthus y los Palitoa, a no ser que que sean muy caros, suelen ser muy invasivos. Yo tengo aquí una pieza que era de los baratos y ha ido comiendo terreno y seguramente me colonizará bastante, ¿vale? Entonces, en fin, los Zoanthus baratos son baratos porque crecen mucho y se reproducen mucho. Los más caros son porque son más difíciles, crecen menos, son más pequeños, en fin. Pero bueno, la variedad está al gusto. Hay más difíciles, o sea, hay Zoanthus más fáciles y más difíciles. Pues ahí tiene un abanico de colores y de dificultad en el que es bastante interesante pues, para iniciarse. Más palitoas. Palitoas igual, las tienes que tener muy controladas porque si dicen de colonizan bastante rápido. No voy a decir senia ni pachiclavularia porque suelen ser... O sea, como la senia, principalmente la senia, es la que se suelta
se suelta un esqueje, y se va por ahí, por la columna de agua, y se va a otro sitio, y es muy difícil de controlar esa plaga, ¿vale? Se genera mucha plaga. Es muy bonito, pero se genera mucha plaga. Y la pachiclaularia, que yo tengo un problema ahora mismo con la pachiclaularia, el rollo es que como lo metas en una roca, se incrusta, va creciendo, y es muy difícil de quitarla, ¿vale? Y el problema es que si el coral es muy pequeño, hace así, y lo tapa y se lo carga, ¿vale? No tiene no lucha de manera química, sino lo que hace es tapar la luz y al hoyo, ¿vale? Y bueno, y ya os dejo con... Bueno, claro, los tres son fáciles. Eufilias son bastante fáciles, sobre todo si no te metes con la Gravensen que tengo yo aquí, porque es bastante irritante, pero es la eufilia en general tienes que ponerla donde no queme ningún coral, porque son bastante agresivas. Cosa que coral que no recomiendo para una persona que se inicie, Goniopora. Son el coral LPS más difícil que yo conozco. Y ya, ya sí es verdad que os paso con los compañeros para que veáis las recomendaciones que hacen ellos. Así que un saludo. Amigo Ramón me ha pedido que os recomendara 2 peces y 2 corales para personas que van a iniciarse en el acuario marino. Entonces, mis recomendaciones son, a ver, vamos a empezar con los corales. Los corales, la Xenia pulsante. ¿Por qué? Pues porque es un coral muy fácil, es un coral fotosintético que no le importa demasiado la calidad del agua, tiene que tener hay unos límites como con todos los corales, pero es un coral que le gustan los nitratos, le gustan los fosfatos, no demasiado altos, pero la presencia de nitratos y fosfatos no le va mal. Cuando empezamos nos resulta un coral curioso porque ese movimiento pulsante que tiene gusta, y porque es un coral que se mueve, ¿no? Y lo que sí hay que tener cuidado es con el tema del yodo. Sí que si somos novatos, lo mejor es hacer cambios de agua semanales y nos evitamos cualquier problema. Ahí tendrá este coral todo lo que necesita. El otro coral será el Rhodactis. El Rhodactis es un coral fantástico, muy bonito, es un coral muy parecido del tipo de las ricordeas y todo esto. Es un coral muy sencillo, es tipo mushroom. Lo colocamos en una piedrita y él se expande, tiene una boca, se le alimenta muy fácil, es fotosintético, no requiere tampoco una gran iluminación y va fantástico también. 2 peces. Vamos a ver, el Ocellaris, Amphiprion Ocellaris, un pez que a todo el mundo le gusta. A quien no le gusta los Nemos cuando empezamos en la afición, y a mí todavía me siguen gustando, es un pez que me encanta, de hecho en todos mis proyectos los incluyo. Es un pez muy sencillo, es omnívoro, si compras dos del mismo tamaño, procura que sean los dos chiquititos, y entonces uno de ellos cambiará a hembra y tendréis la parejita. El otro pez, pues el otro pez, por ejemplo, el dardo de fuego o Nemateleotris magnifica. Es un pez muy bonito, es un pez que da mucho juego, que es muy sencillo también. La única es omnívoro, bueno, no es omnívoro, es sobre todo carnívoro, pero acepta tanto alimento seco como alimento congelado. ¿Qué tenéis que tener cuidado con el pez? Con lo que tenéis cuidado, con lo que debéis tener cuidado es con el tema de los saltos. Este pez salta y si tenéis una red antisaltos, o si el acuario, que cuando empezamos pues suelen ser pequeños, suelen ser nanos con tapa, ahí sí que no habría ningún problema. Pues nada, ya sabéis cuáles son los 2 corales indestructibles y los 2 peces que aguantan caña. Tratadlos bien, que es una broma. Ni hay corales indestructibles, ni hay peces ni que aguantan caña, ni debemos darles caña. Hola Ramón, amigo. Bueno, pues me has pedido que dé mi opinión de 2 corales
facilitos y aptos para novatos, pues ya te voy a decir los discosomas y el sarcopitón. Mira, los discosomas dan mucho colorido al acuario, son muy bonitos, son muy fáciles de llevar, hay que ser muy cafre para cargarte un discosoma. Y yo creo que para acuaristas noveles es un muy buen coral. Las pegas, tiene dos grandes pegas. Una, que si el acuario nos va muy bien, puede llegar a hacer piaga. Pues se multiplica muy rápidamente. Contigo con eso, bueno, es una de las piagas bonitas. Luego está la xenia, la pachecabularia y todo eso, que son piagas que te dan que caer de cabeza y bajo mi punto de vista no son piagas bonitas. O sea, la xenia es que es un coral que a mí no me... Y la pachecabularia sí, un poquito es bonito. Todo el acuario de la pachecabularia es horrible, pero bueno. Y el segundo problema que pueden dar los discosomas es que si ellos se multiplican y van colonizando, perfecto. Pero si tú quieres poner un discosoma en un sitio concreto, pegarlo en una base, pegarlo en una roca, es complicadísimo. Tú lo pegas con el cianoquilato y se despegan. Hay que estar con el rollo de la goma de pollo que cuesta mucho. Entonces se coge la base, se pone el discosoma, le pones una goma de pollo que lo fije, pero que no la apriete. Que no lo deje que se mueva, pero que no le corte. Un rollo. Pero bueno, si está ya fijado en una roca y él se va reproduciendo, es un coral muy bonito para principiantes y para no tan principiantes, ¿qué coño? Y el segundo es el sarcopitón. Un buen sarcopitón de pólipo largo, una buena seta, da mucho empaque y colorido al acuario, es un coral blando, pero es duro, o sea, que va a aguantar todas las cafradas de novatos que todos hacemos, no cafradas a mala idea, pero sino cosas que nos pasan. Es un coral que no requiere mucho requerimiento de lumínico, es un coral que puedes poner en la arena, que te cubre un hueco de arena, es un coral espectacular cuando se hace grande. Luego también nos permite entrar en otro mundo dentro de la coreofilia marina, que es en el esquejado. Es muy fácil de esquejar, o sea, es sencillísimo de esquejar. Lo cortas con un bisturí de estos que esté bien afilado y lo pegas en otra base o en otra roca. Le pones el yodo y todas esas cosas que hacemos. Bueno, hay vídeos de esquejado por todos sitios, ¿no? Pero bueno, es muy sencillo de esquejar. Te permite entrar en este otro mundo que es el mundo del esquejado, que está muy bien. Por eso mis dos corales que recomiendo son esos. Pues bueno, Ramón, espero haberte ayudado. Suscriptores de Oceanmon, un saludo a todos. Hasta aquí mi contribución de hoy. Un beso a todos, os quiero. Y hasta la siguiente contribución, amigos. Cortando. Hola a todos los suscriptores de Ramón. Y hoy estoy aquí desde Marina Fácil porque Ramón me ha pedido que aconsejara dos corales para gente que se está iniciando en acuario marino o lleva un tiempo y quiere introducir corales. Yo voy a recomendar dos especies. Son corales duros, aunque sé que para iniciados eso es un poco complicado, pero la gente que se quiera lanzar en el mundo del coral duro, yo recomiendo dos, ¿vale? Uno será SPS, que es coral de pólipo corto, y el otro será LPS, que es coral duro de pólipo largo. Empezamos por el SPS. Yo recomiendo Montipora digitata. Es un coral que tiene varios colores, o sea, puedes elegir entre varios colores de esa misma especie. Crece en forma ramificada, por eso lo de digitata, forma una especie de dedos. Queda muy bonito en el acuario y teniendo un acuario con parámetros bastante estables, no tiene mucho requerimiento, ni de luminosidad ni de calidad del agua respecto a los nutrientes. Entonces es un coral bastante sencillo de mantener si nos queremos iniciar en los duros. Y luego os recomiendo también la caulastrea, que es un coral, yo le tengo mucho aprecio porque fue el primer coral duro que metí en un acuario marino. Es muy resistente y bastante fácil de mantener. Soporta parámetros de nutrientes algo elevados y
y da una vistosidad muy característica al acuario. Forma, cuando son grandes, cuando son piezas grandes, forman como bolas. Y bueno, hay varios colores también, tenéis verdes, tenéis azules y demás. Y nada, respecto a los corales, eso es. Un saludo, Ramón. Muy buenas, soy Cristian del canal Secretos de Acuarista y Ramón me ha pedido que os explique cuáles son mis 4 especies de animales favoritos para principiantes. En este caso voy a decir 2 corales y 2 peces que a mí personalmente creo que son mis favoritos o con los que yo recomendaría empezar. En primer lugar, hablar de uno que es poco conocido, que se llaman los Clicksum, que es un coral. El Clicksum es un coral que está a medio caballo entre lo que sería las cladielas. De hecho, estuvo mucho tiempo en el género cladiela hasta que finalmente se metió en el género Clicksum. Es una mezcla entre lo que serían los árboles de Kenia, es un coral blando, es un coral de cuero, es un coral que además tiene una facilidad en sí mismo de mantenimiento muy fácil, y también es un coral que tampoco es extremadamente agresivo, por lo tanto es ideal para gente que se está iniciando. Lo más interesante de este coral es, como decía antes, es una mezcla entre lo que es un árbol de Kenia y lo que son las Xenia pulsantes, es decir, es como una morfología un poco extraña. Sí que es cierto que lo que sería, no pulsa en este caso, pero sí que es cierto que lo que sería el abanico del pólipo es un poco más reducido que no los abanicos de las Xenias pulsantes. Lo bueno que tiene este coral, que es un coral blando, pero como a veces pasa con los corales blandos que no son muy llamativos, sobre todo porque tiene unos colores como muy apagados, como muy blanquecinos, muy mate, muy color marfil. Concretamente los Clicksum, son unos corales que tienen un color rosa que, si se sabe bien potenciar, es espectacular, porque tienen un tono purpúreo, un tono rosa que es muy llamativo dentro de unos acuarios, y además, como tiene forma como de árbol de Kenia y a su vez tiene esos abanicos chiquititos que recuerdan a las Xenias pulsantes, es muy atractivo tener una mezcla así, porque hay veces que el árbol de Kenia es como muy monótono a nivel de forma, es bastante sencillo. Es una especie también que está dentro de los parámetros de los rangos que se suelen tener dentro de la mayoría de acuarios de arrecife: 8.2 a 8.4 de pH, entre 1000.023 a 1000.025 de densidad, etcétera, etcétera. Unos parámetros estándares de temperatura, el KH entre 8 a 12 de KH, por lo tanto cumple un montón de requisitos. Además es un animal que se suele autoabastecer a través de los procesos de los organismos que viven en él, por lo tanto tampoco hay que alimentarlo excesivamente, es bastante sencillo y se adapta muy bien a veces a los cambios bruscos dentro del acuario, que normalmente suele pasar con la gente que se está iniciando en corales. Sin duda es es poco conocido en principiantes, pero creo que hay que poner bastante en valor, y que creo que es uno de los corales más interesantes y más fáciles que hay. En segundo lugar, los actinodiscos. ¿Por qué los actinodiscos? Me gustan los actinodiscos. Hay gente que colecciona los zoanthus por variedad, por forma, pero a veces el zoanthus al menos en mi opinión, es un animal que desentona mucho porque los tonos son muy muy brillantes, es decir, los colores son extremadamente chillones, y muchas veces pues las variedades que hay, las que se han creado, etcétera, etcétera, son excesivamente que llaman mucho la atención, y a veces un acuario de arrecife me gusta que sea natural. Y a veces los actinodiscos tienen un montón de colores también, o sea, tienen una mayor variedad de colores. Hay veces que los zoanthus no son muy recomendables para luego seguir avanzando en acuarios más técnicos o que requieren de unos parámetros mucho más precisos, porque los zoanthus requieren de unas necesidades a nivel de nitrato que son mayores a las que normalmente tienen otro tipo de corales, como pueden ser los corales duros o los corales duros de pólipo corto. Entonces, para mi gusto, los actinodiscos se adaptan mejor a este tipo de acuarios principiantes, que luego realmente van a ponerse poco a poco, ir avanzando en cuanto a la construcción
de la especialización y de ir encontrando especies mucho más técnicas. Así que los actinodiscos entonan, encajan bastante bien en cuanto a color, en cuanto a forma, son bastante llamativos. Hay de muchas variedades diferentes, de muchos tamaños. Sin duda, para mi gusto, es uno de los animales que más soportan cualquier tipo de contraste, de cambio, de irregularidad de parámetros. Y ahora vamos a hablar de los peces. En realidad son dos peces que a mí me encantan. Son de pequeño tamaño. Uno mide 13 centímetros, que prácticamente es chiquitito, y luego el otro unos 5 centímetros, que es más para microacuarios o nanoacuarios, porque muchas veces se tiene la tendencia, cuando estamos comenzando con el tema de los acuarios, a tener acuarios pequeños. Y en realidad son más difíciles, esto ya lo sabe todo el mundo. Así que si cogemos un acuario pequeño y estamos muy pendientes de él, es más recomendable el Gobio Okinawa, que es uno de mis favoritos, principalmente por el color chillón amarillo, por ese comportamiento simbiótico muchas veces que tiene con algunos otros invertebrados, como puede ser la langosta pistolera, etcétera, etcétera. Es un animal que brilla mucho dentro del acuario porque está escondido, pero sale, también se suele subir encima de las rocas, suele tener un carácter también muy explorador, muy juguetón, y ese carácter le dota a este animal de unas características que creo que, junto a que es bastante sencillo de mantener, es un animal que, si es comprado, está muy habituado, comprado y criado en cautividad, está muy habituado a comer alimento congelado, entonces tampoco presenta una gran dificultad de alimentación. Es un animal que sí que es cierto que a lo mejor los parámetros tienen que estar bien justos, pero que también ofrece un poco de variación si algún día no estamos tan pendientes de él, ¿no? Es un animal que es perfecto para un acuario pequeño. No lo pondría en un acuario si queremos poner otros peces más grandes, pero sí que si tenemos un pequeño acuario, hemos cometido ese error de empezar con un acuario pequeño y queremos poner pues 4 invertebrados, algún pececito pequeño para que no desbarajusten los acuarios pequeños, este sería uno de los más recomendables. Es un animal que a mí me encanta, tengo la ficha técnica en el canal, y es un animal que a mí me fascina. Otro de los que yo recomendaría es el Sthenius midas, el Blenio midas. Me gusta mucho la familia de los gobios, la familia de los blenios, sobre todo para principiantes. Creo que se sale mucho de lo que se espera al principio, de peces con aletas nadando de una forma de pez, y es como mucho más interesante ver esos caracteres que tanto el Blenio midas como el Gobio Okinawa tienen, que es esa forma tan curiosa de nadar, que se distancia mucho del típico nado de los peces payaso, de los antias, de las damiselas, etcétera, etcétera. Entonces, el Blenio midas también es un pez que a mí me gusta porque es bastante resistente, tiene esa manera de esconderse en cavidades y luego también de saber lucirse dentro del acuario. Es un animal que está también dentro de los rangos de 8 a 12 kH, de 8.1 a 8.4 de pH, salinidades entre 0.23 a 0.25, o sea, está también muy dentro de los rangos. Sí que es cierto que el Blenio midas, por forma, porque es un pez mucho más activo quizá que el Gobio Okinawa, necesita mayor cantidad de litros. En este caso, pues si estamos hablando de que un acuario de 80 litros para un nanoacuario marino era ideal para el Gobio Okinawa o el Citrinus, que también es otro de los gobios míos que me encantan, también es bastante para principiantes. En este caso, el Blenio midas, estamos hablando de unos 150 litros. Es para un principiante que ya empieza con un acuario más grande, con un proyecto un poco más serio, más bien estudiado, más bien proyectado al futuro, y entonces en este caso encajaría perfecto el Blenio midas. El Blenio midas además tiene variaciones increíbles de tonos, con líneas rosas, con líneas café, o sea, es también un pez extraordinario en cuanto a colorido y en cuanto a forma de ser. Estas serían mis cuatro recomendaciones para principiantes, que espero que os hayan gustado, y como siempre digo, os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.